hemos observado algunas historias acerca de lo que es el nacimiento de Cristo Jesús, pero lo que vamos a hacer ahora, lo que hemos ya visto en nuestras series anteriores, vamos a primeramente a ver y observar las historias una vez más, pero solamente vamos a observar un versículo. Y lo que me gustaría que hiciéramos ahorita es ponernos en una actitud de ver a cada uno de los personajes en la Biblia y cómo ellos desempeñaron su papel en lo que es el nacimiento de Cristo Jesús. Nosotros somos pocos, pero fuertes en Cristo Jesús. Ahora pónganse a pensar en aquellos días, cómo José y cómo María se sentían en toda esta situación del nacimiento de Cristo Jesús. Creo que en aquellos tiempos no era como en los tiempos de hoy, ¿verdad? Que todos, bueno, no todos, pero la mayoría o algunos estamos celebrando el nacimiento de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero pónganse a pensar, solamente una porción que hemos visto en el hecho de que nació Cristo Jesús y estos personajes que vamos a mencionar en lo que es claro, María y José, ¿verdad? Que fueron los que estuvieron en la historia principal, pero también vamos a observar acerca de los pastores y acerca de estos hombres sabios, ¿verdad? No eran tantas personas, no era de que se estaban formando para hacer fila para ver al niño Jesús, ¿verdad? Ahora ya muchos hacen fila para ver al niño Jesús, ¿verdad? Pero vamos a observar primeramente, y se acuerdan nuestro primer tema o primer historia, y el título era, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué? Cristo Jesús. Y se acuerdan que lo encontramos en Mateo capítulo 1 del 18 a 25, pero ahora solamente vamos a observar un solo versículo, que es Mateo 1:24. Y vamos a ver cómo ellos reaccionaron a la situación, pero más bien me gustaría decir cómo Dios escogió a estas personas. Y no solamente eso, pero también cómo ellos fueron bendecidos, ¿verdad? Pónganse en el papel ahorita de José. ¿Se acuerdan de la historia? Rápidamente que en su primera noticia no fue una buena noticia para José. ¿Se acuerdan? Y creo que cuando nosotros estamos en la posición de José, cuando escuchamos acerca de un nuevo nacimiento, no queremos responder sencillamente, no queremos responder. Hay un pequeño rechazo ahí quizás, si lo puedo decir así. Pero ¿qué pasó? Dios habló en la vida de José. Y entonces, ¿qué? Todo cambió. Y ahora José, como puedo decirlo, cooperó para ser parte de esta historia tan interesante. Pero vamos a leer solamente el versículo 24 de Mateo capítulo 1. Y fíjate lo que dice en este versículo. Se dice que despertando José de un sueño, ¿se acuerdan? Aquí dice del sueño. Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su ¿qué? A su mujer. Date cuenta en este versículo. Hizo como el ángel del Señor le había ¿qué? Mandado. O sea que prácticamente él empezó a obedecer. Y fue parte realmente de todo lo que Dios estaba orquestando. Déjame decirte que el hombre a quien Dios escoge es un hombre que realmente también es parte, así como José, que está cooperando, ¿verdad? Si realmente queremos pensar cómo queremos un año nuevo, ¿verdad? Empezamos allá a planear nuestro año. ¿Cuántos de nosotros ya hemos planeado para el siguiente año? Muchos, quizás no. El primer plan es bajar de peso, ¿verdad? De todos los tamales y el pozole que se han comido durante este mes. Pero me gustaría que pudiéramos poner mucha atención, porque yo sé que esto es muy importante para nosotros.
ya que hay un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Y creo que ahorita el hecho de observar la vida de José aquí es de que él cooperó. La pregunta es, ¿estás cooperando para las cosas de Dios en tu vida? ¿Verdad? ¿O realmente hay un rechazo? ¿Realmente dices, no, sabes qué? Yo quiero hacerlo a mi manera, ¿verdad? Hay una canción, A mi manera, no sé quién la canta, pero bueno. No queremos hacer eso, sino queremos nosotros estar que bajo la voluntad de Dios. Y eso es lo primero que nosotros debemos de hacer. Y para el nuevo año nosotros queremos estar bajo la voluntad de Dios. Y eso es ser parte de esa historia. Nosotros somos historiadores, ¿sabías eso? Nosotros escribimos un libro en nuestras vidas. ¿Cómo está tu libro? ¿En qué capítulo vas de esa historia de tu vida? Algunos ya estamos casi terminando ese libro, ¿verdad? Otros apenas están empezando, ¿verdad? Pero la cosa es esta, nosotros debemos ser parte, debemos nosotros cooperar. Así como José, ¿se acuerdan que quería dejar a María? Y aún así quería dejarla de una buena manera, siendo una buena persona. Y date cuenta que José era una buena persona, si puedes ponerlo de esa manera. Pero sabes, date cuenta de esto, que a veces nosotros, siendo así, como dicen comillas, siendo buenas personas, no queremos estar bajo la voluntad de Dios. Queremos hacerlo a nuestra propia manera. Pero Dios quiere que te dejes llevar por Él, que tú seas parte de esta historia y que debas y aún así puedas cooperar en las cosas de Dios. Y eso es lo que nosotros observamos de José. Ahora vamos a dejar a María al último, porque es importante también ver en el área en que ella pudo trabajar también. Pero José cooperó entonces. La pregunta es, ¿vas a cooperar para las cosas de Dios? Ahora, después de eso vimos también, ¿se acuerdan la visita de los magos, verdad? De aquellos hombres sabios. Date cuenta que Jesús fue visitado por hombres sabios, ¿verdad? Hombres que tenían educación, y no solamente eso, pero eran dinerito, ¿no? ¿Se acuerdan de que ellos fueron y llegaron con Jesús y ofrendaron, verdad? ¿Y qué dieron? Oro, incienso, ¿y qué? Y mirra. Interesante lo que ellos ofrecieron. Y el oro que yo puedo pensar es porque Jesús es rey, ¿verdad? Y ese es el significado del oro. No solamente eso, pero ¿qué es el incienso? Realmente vemos ahí la divinidad de Cristo Jesús. Y aún así, vemos lo que es mirra. ¿Se acuerdan de lo que es mirra? Es la muerte. Y a veces dices, wow, la muerte. ¿Quieres hablar en Navidad de un nacimiento y ya quieres hablar de la muerte? Bueno, date cuenta que Herodes quería que eliminara a Cristo Jesús. ¿Te acuerdas de eso? Pero no es Herodes, sino nosotros vemos aquí una muerte que Él vino a morir por nosotros. Ese es el sacrificio que Dios hizo. Ese fue el objetivo que Dios vino a este mundo a nacer. ¿Para qué? Para morir por ti y por mí. Pero notamos estos magos dándose cuenta que aún así, aquellos escribas, aquellos principales sacerdotes, que aún así siendo parte de lo que era, si tú puedes decir, metidos en la religión, ¿sabes qué? Se dieron cuenta que ellos estaban ciegos también. Y no solamente él, pero también Herodes. El hecho de mandar a matar a todos los niños, qué crueldad, ¿no lo crees? Qué feo es eso. Y aún así nosotros vemos de la misma manera ese tipo de personas aún viviendo en nuestros tiempos. Aquella gente que no quiere conocer de Dios, no quiero saber nada de Cristo Jesús.
Cuando tú lo invitas a la iglesia, dices, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de él. Yo solamente quiero celebrar y emborracharme y recibir regalos, y emborracharme y recibir regalos, ¿verdad? Pero nada más, no quiero saber nada de él. Pero también vamos a ver aquellas personas, aún dentro de lo que es la religión, que aún así no pueden observar y celebrar este acontecimiento por su ceguedad. Pero vamos a ver solamente que los magos llegaron y ¿qué hicieron cuando vieron a Jesús? Adoraron. Y vamos a observar ahora en el capítulo 2 de Mateo, y vamos a solamente leer el versículo 11. Y no solamente vamos a cooperar, pero también ahora vamos a ¿qué? Adorar. Fíjate lo que dice el capítulo 2 del versículo 11 acerca de estos hombres sabios. Y dice así, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. ¿De quién están hablando aquí? ¿De María o de Jesús? Están hablando de Jesús, ¿verdad? Se dice que se postraron y lo adoraron. Y dice que abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y para nosotros como cristianos, siempre de nosotros debemos hacer lo mismo. Ahora no estoy hablando de algo literal, ¿verdad? Que así decirte como pastor, tráiganse ahora todo el oro, tráiganse todas las joyas, ¿verdad? Quítense todos los aretes ahorita mismo y tráiganlos al altar. No lo es así. Pero realmente que nosotros podamos reconocer a Cristo Jesús como ¿qué? Como nuestro Rey y Salvador. Y que Jesús es Dios y que Él vino a morir por nosotros. ¿Para qué? Para salvación. Eso es. Vemos ahora en la historia de José cooperó y ahora los magos que adoraron. Y nosotros debemos hacerlo de la misma manera. Pero ahora vamos a ver no solamente los magos, pero también la visita de los pastores, ¿verdad? Aquellos pastores que eran lamentablemente llevados hasta el fondo, hasta las últimas bancas de la iglesia, si lo podrían decir así, ¿verdad? Aquellos que despreciaban, ¿verdad? Y cuando llegaban a las fiestas, pues solamente los dejaban afuera en las banquetas, ¿verdad? O ahí te vamos a traer la comida, ¿verdad? No te metían hasta la cocina. ¿Por qué? Porque realmente en aquellos entonces eran despreciados. Pero ¿sabes qué? Vemos también y aprendemos de ellos. Date cuenta que los magos eran hombres educados, pero los pastores no lo eran. Solamente cuidaban que los animales, ¿verdad? Las ovejas. Pero ¿sabes qué? Ellos tuvieron también el privilegio de poder ver a Jesús. Y creo que para nosotros es interesante. Y cuando tú te sientas de esa manera, observa que Dios invita a todos. No hay excepción. Y solamente vamos a observar, ya que vimos en este pasaje de Lucas 2, del 8 al 20, me gustaría que leyéramos solamente la porción del versículo 17 al 20 de Lucas. Y solamente observamos lo que es el libro de Mateo y el libro de Lucas. Pero Lucas, siendo doctor, vemos un poquito más de detalles, pero solamente vamos a ver qué es lo que hicieron los pastores y cómo ellos actuaron. ¿Estamos ahí? Y dice así en el libro de Lucas capítulo 2, comenzando en el 17, dice que, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, ¿qué pasó? Se maravillaron de los que los pastores les decían. O sea, que estaban dando ¿qué? Testirollo, ¿no? Un testimonio ahí. Estaban contando a los demás lo que realmente es Jesús. Versículo 18 dice, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Ahora observa el versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas,
meditándolas en su corazón. Versículo 20 dice, y volvieron los pastores, ¿qué hicieron? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Realmente era verdad, ¿verdad? Y la verdad te hace ¿qué? Libre, es lo que estamos aprendiendo esta mañana. La verdad te hace libre. Pero date cuenta que los pastores proclamaron. No solamente estamos cooperando, no solamente somos parte de la adoración, pero ¿sabes qué? Es importante que nosotros proclamemos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Estamos proclamando a Cristo Jesús. Y creo que es importante que nosotros seamos como estos pastores, como estos ministros, que se maravillaban. Y dice que aún así la gente se quedaba maravillada también, ¿verdad? De lo que habían oído. Y no solamente eso, pero también que visto. Y es importante eso, porque nosotros podemos escuchar de Jesús. Cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Escuchando acerca de Jesús. ¿No lo crees? Pero hay una gran diferencia de escuchar y verlo también. Cantamos mucho esa canción, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, ¿verdad? Y no estoy hablando con esos ojos literalmente, pero esos ojos espirituales dentro de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro ser. Y date cuenta que cuando tú escuchas de Jesús, comienza a trabajar en tu vida el Espíritu Santo, pero empiezas a verlo más y más. ¿Y qué pasa en tu vida? Sales de este lugar glorificando y alabando a Dios. ¿Y sabes lo que pasa? Tú comienzas a proclamarle. ¿Sabías eso? El hecho de que tú salgas contento y llegues a tu trabajo bien contento y te den mucho trabajo y tú bien contento, ahí estás y los demás todos ahí tratando de aliviarse de la borrachera que se hicieron el día anterior, ¿verdad? Y a ti te ven bien contento y dices, ¿y tú qué tienes, no? ¿Qué mosca te picó? Hay algo diferente en ti que te mantiene siempre con esas fuerzas, con ese vigor en tu vida. Y aún así te dicen, yo quiero de eso, ¿verdad? Y no es alguna droga ni nada de eso, ¿verdad? No es un Monster, no es un Red Bull, ¿verdad? Realmente es Cristo Jesús. Y tú estás proclamando. Y no solamente eso, pero también cuando tú compartes de lo que Jesús hizo en tu vida, ¿sabes qué? La gente se va a maravillar. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer para el año 2019 si realmente Dios no viene antes? ¿Realmente queremos nosotros ser como esos pastores, proclamando? Y también observamos el objetivo de Jesús, que vino aquí, ¿a qué? A salvar. Y solamente vamos a leer este versículo para no olvidar del libro de Mateo. Y pongan ahí una marca porque vamos a regresar al libro de Lucas. Pero Mateo 1:21 es realmente el objetivo que nosotros debemos contemplar siempre y nunca olvidar. Y vamos a leer juntos este versículo. ¿Estamos ahí? Mateo 1, versículo 21. Y dice así, leamos juntos. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si realmente tú quieres proclamar a Cristo Jesús, este versículo es muy bueno. Una vez más dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y por último, María. María contempló. Y regresemos ahora al libro de Lucas, capítulo 2.
Y solamente vamos a leer el versículo 19. Y dice así: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ahora, puedes decir, oh, entonces ella no proclamó, entonces, ¿verdad? No, ese no es el caso de María. Date cuenta que para María no fue fácil. ¿Te diste cuenta desde el principio? María es la que estaba embarazada, ¿no? De Jesús, o sea, de este niño Jesús. Y para ella fue muy difícil, si lo puedo decir así, lidiar con todo esto, de saber cómo poder sobrellevar este asunto. Y primeramente fue con José, pero date cuenta que Dios no la dejó sola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él siempre está proveyendo una vía para que nosotros podamos seguir adelante. Y claro, primero con José, porque era su futuro esposo. Pero vemos cómo Dios habló a través de José también. Y date cuenta, el hecho de que ya sucedió, ahora María está contemplando. ¿Y por qué digo contemplando? Porque realmente ya está poniendo todas las piezas juntas, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos armado un rompecabezas de 1000 piezas? Qué feo es eso, ¿no? Dicen, ¿por qué yo tengo que hacer eso si yo no lo corté, verdad? Pero bueno, es un juego que se tiene que hacer. Pero a veces es difícil comenzar ese rompecabezas. No puedes ver una pieza para comenzar. Y tratas de agarrar quizás una esquinita porque dices, bueno, aquí me voy a guiar, ¿no? O un centro, o tú puedes ver quizás la figura ahí. Y a veces me pongo a pensar, quizás María se sentía de la misma manera, tratando de ver cómo puede armar todo esto, cómo Dios va a hacer las cosas. Pero hasta este punto, es por eso que María dice que guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Prácticamente ya está contemplando, ya está viendo cómo Dios está orquestando todo esto. Yo pienso que a este punto ya María tenía ya todas las piezas juntas. Ya solamente una que otra estaba por ahí volando. Pero entonces ella estaba ya observando lo que Dios realmente tenía en plan, ¿verdad? ¿Y no ha pasado eso en tu vida? Que a veces tú ves solamente una pieza en tu vida, en tu situación difícil. Y tú dices, Señor, ¿cómo puedo hacer todas estas cosas? ¿Qué necesito hacer? Pero date cuenta que a veces, en las cosas más difíciles, el Señor está ahí, dándote una pieza a la vez. Y cuando ya está esa fotografía de tu vida completa, dices, ahora ya entiendo. Ahora ya entiendo por qué tuve que pasar todas estas cosas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios quería que yo estuviera haciendo esto o participando de esto o cualquier cosa que nosotros podamos pensar. Y creo que nosotros debemos de hacer lo mismo que María. El año 2019, aún así, todavía van a venir pruebas en tu vida. ¿Sabías eso? Sí. Las pruebas nunca van a dejar de ser, ¿verdad? No pienses que solamente en la escuela van a haber pruebas, en tu vida también. Pero ¿sabes qué? Creo que es bueno que nosotros podamos simplemente, como dice aquí en el versículo, meditar. Meditar en lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Y saben qué es la palabra meditar? El mejor significado que yo pueda dar es, no sé si tú has visto las vacas cuando están comiendo. Yo todas las mañanas siempre estoy meditando con las vacas, ¿verdad? No estoy comiendo con ellas, ¿verdad? Pero yo siempre la veo a la vaca. Y la vaca bien tranquila está comiendo, bien así como
quitada de la pena, ¿no? No tiene presión de que tiene que comer. Y está masticando ese alimento, ese pasto verde, ¿verdad? Y está masticándola, la está tratando de digerir hasta lo más mínimo para así entonces ponerla en su estómago. Eso es meditar, que nosotros podamos meditar en la palabra de Dios y lo que Dios va a hacer y está haciendo en nuestras vidas. Y lo que Dios no quiere es que nos desesperemos. Dios no quiere que tropecemos, que realmente nosotros dependamos de Dios y de decir, Señor, ¿sabes qué? Tú tienes el control de mi vida y tú sabes hacia dónde voy. Y si realmente nosotros, y date cuenta, si tú estás cooperando como José, si tú estás adorando como aquellos hombres sabios, si tú estás así como estos pastores proclamando, entonces vas a estar contemplando como María. Qué hermoso es, ¿no? Es algo hermoso que nosotros podemos ver. Y lo más hermoso es de nosotros ver a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y no solamente en la Navidad. Y esa es la mejor celebración que nosotros podamos dar. Ver a Jesús en nuestras vidas día a día. La pregunta es, ¿lo podemos hacer? ¿Lo podemos seguir adelante? Ahora, sea el plan que tú tengas, deja que el Señor haga la obra en tu vida. Si tú quieres iniciar un plan en el hogar, en la familia, en el trabajo, en el negocio, en donde tú quieras, yo quiero que apliques esto en tu vida, de que hemos observado a estos personajes y qué ellos hicieron y cómo Dios escogió a estas personas. Y no solamente eso, pero ¿sabes qué? También ellos fueron ¿qué? Bendecidos. ¿Por qué? Porque siguieron el plan. Aquellos que no siguieron el plan, como Herodes, como aquellos escribas, como aquellos principales, entonces fue la muerte para ellos. Pero para nosotros es que vida eterna, y sabemos que un día Cristo Jesús va a venir por su iglesia. Padre, gracias te damos, Señor, por el hecho de poder observar a cada uno de estos personajes, Señor, comenzando de José hasta los hombres sabios, los pastores, María, Señor. Y Padre, aprendemos, Señor, que aquel hombre, aquella mujer que tú escoges, Padre, es este tipo de personas que están bajo tu voluntad, Señor. Y ahora, Señor, yo te pido primeramente, Señor, como iglesia, que tú nos ayudes a seguir adelante, Señor. A no flaquear, Señor, sino que nosotros podamos movernos a esa dirección, Señor. Y ver a Jesús día a día en nuestras vidas, Señor. Y Padre, el hecho de poder celebrar en este mes, y si es tu voluntad que podamos nosotros seguir adelante, Señor, el siguiente año, que no podamos olvidar, Señor, y mantenernos en tu palabra, que podamos ser esos hombres, esas mujeres, Señor, que tienen plan, Señor, que tú tienes un plan, Señor, para cada uno de nosotros. Queremos solamente nosotros depender de ti, Señor,
y no de pensar que nosotros podemos hacer las cosas. Gracias, Padre, por este estudio. Gracias por tu palabra, Señor, que nos exhorta, Padre, a seguir. Nos enseña, nos instruye, Padre, en todo momento. Padre, ahora queremos continuar celebrando, Señor, y seguir, Señor, hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todo, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.